Ya. Deme un minuto, por favor. Ya, a ver. Bueno, en el caso clínico, primero vamos a hablar que el presente trabajo corresponde a un análisis de un caso clínico muy importante dentro de nuestra población peruana, puesto que somos uno de los países más endémicos con presencia de tuberculosis a nivel de Latinoamérica y también en el mundo, ¿no? Eh, este caso clínico nos va a hablar de un paciente que tiene, bueno, voy leyendo desde el principio. Este paciente es un paciente de 35 años de edad. Dame un minuto, sino que no lo encuentro. Es un paciente de 35 años de edad que tiene una ocupación que es profesora de educación inicial, con sede en La Molina, o sea, trabaja dentro de La Molina, es femenina y la paciente es natural de Lima. La paciente tiene como lugar de domicilio, lugar de residencia en Santa Anita, en el distrito de Santa Anita, y su estado civil es soltera. Este paciente eh, nos indica, entra a consulta, porque este paciente nos indica que tiene como síntoma principal una faringitis, también presenta hemoptisis leve recurrente, y la paciente nos indica que esta faringitis tiene una presencia de 4 meses y más o menos tiene 2 semanas que viene con una hemoptisis recurrente. En el relato cronológico vamos a observar también que, claro, ya lo proyectaron, ¿no? Ahí está. En el relato cronológico vamos a observar también que la paciente ha sido manejada con levofloxacino de 500 miligramos por cada 24 horas, y esto ha sido medicado por 7 días en cada ocasión. Esta paciente encontró alivio parcial, pero también nos indica que hace 2 semanas se agrega hemoptisis leve recurrente, por lo que acude al centro de salud más cercano, donde el medicamento para que el manejo de los síntomas eh, la medican, y también le hacen una toma de muestra de baciloscopía, siendo esta baciloscopía negativa, y por persistencia de hemoptisis leve recurrente acude nuevamente a consulta externa a un particular. Este particular es un médico neumólogo, la cual va llevando sus muestras de baciloscopías previas que salieron negativas. El neumólogo le solicita una radiografía de tórax y un SPARC y un esputo, teniendo como resultado el infiltrado consolidado de 1/3 superior del emitores derecho y aislamiento de ADN de Microbacterium tuberculosis con gen RPOB de resistencia, la cual la paciente niega que en todo momento haya tenido fiebre o sudoración nocturna o pérdida de peso. ¿Hasta ahí estamos claros, doctor? ¿O continúo? Sí, 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 continúa, por favor. Ya, ok. Entonces, vamos a observar que dentro de lo que también vamos a ver dentro de la historia clínica es que qué datos van a caracterizar al paciente. Entonces, dentro de los datos vamos a encontrar los antecedentes. Le hacemos unas preguntas de los antecedentes personales generales, cómo es su tipo de vivienda,
la vivienda nos habla que es de material noble, con servicios básicos completados como agua, luz, desagüe, ¿no? También se le pregunta si tiene algunas enfermedades, la cual niega de que no sufre de diabetes, hipertensión, VIH o algunas enfermedades respiratorias previas, y también nos indica que ella no tiene hábito de tabaco, ¿no? Le preguntamos si realiza alguna medicación, si tiene alguna medicación, nos dice que no. Si tuvo algún contacto con una persona o un paciente con TBC, niega. En el examen físico general, baja por favor. En el examen físico vamos a entrar al examen general, en el cual vamos a tener, vamos a observar el control de los signos vitales. Vamos a observar que esta paciente tiene un peso de 60 kilogramos, mide 1,60 m, peso y talla en relación están dentro de lo normal. Su frecuencia respiratoria 18 por minuto, frecuencia cardíaca 80 por minuto, temperatura 37 grados, saturación de oxígeno 97 y el FiO2 21%. Vemos también y hacemos un examen para ver la piel y mucosas. Observamos que no tiene lesiones. En el sistema respiratorio vamos a ver que no tiene ninguna alteración a la inspección, no hay alteración a la palpación, murmullo vesicular por el hemitórax pasa normal, percusión diferida, no hay percusión de ruidos aédricos, no presenta, la percusión es diferida. El sistema cardiovascular, observamos que no tiene ninguna alteración, el sistema digestivo igual, no presenta alteraciones. Siguiente, por favor. Vemos que los síntomas principales... ¿Puedes repetir cuál es la semiología? Sí, en el sistema respiratorio vamos a encontrar que no tenemos alteraciones a la inspección, no hay alteraciones a la palpación, murmullo vesicular pasa es normal, no hay ruidos aédricos, ¿cómo se dice? HT, Lo perdí, doctor, disculpe. ambos hemitórax, ¿no? Esos son emitora, y RA. ruidos aédricos. Agregados, ¿no? Ruidos agregados. Agregados. Sí. Y ¿Qué tipo de ruidos agregados conoces? Eh, En una neumonía, ¿qué ruido agregado es típico? el tipo, no sé si se me fue. ¿Cómo se llama esto? El sonido de tu cabello, ¿qué sonido es? Sí, lo tengo en la punta de la lengua, pero no. Es como que si hiciéramos como un chisquido, pero bien bajito. Crépitos, ¿no? Crépitos. No ¿Qué otro ruido conoces? ¿Del asma qué genera? Subcrépitos. Sibilantes. Sibilantes. Cuando tú tienes estas zapatillas que no tienen pasador, sino tienes como cinta adhesiva, ¿cómo se llama ese sonido? Velcro, ¿no? Sonido velcro. ¿Qué otro sonido? Por ejemplo, el EPOC, ¿qué tipo de sonido te genera? Roncantes, ¿no? Entonces, te das cuenta, hay varios, ¿no? Tipos roncantes, sibilantes, crépitos, subcrépitos, ¿no? Hay sibilantes inspiratorios, sibilantes expiratorios, velcro, ¿ya? Esa es parte de la semiología que ustedes deberían ya, a estas alturas deben dominar, ¿ya? Continúa. Ok. Entonces, dentro de los síntomas principales, según la presentación cronológica,
A continuación lo ordenamos en la presentación según el origen cronológico. Entonces, la paciente refiere que hace aproximadamente 4 meses cursa con un episodio de tos a repetición, por lo que ha sido manejada en consulta externa en medicina general como una faringitis, en 5 oportunidades recibiendo levofloxacina de 500 miligramos cada 24 horas por 7 días, y que cada ocasión el alivio ha sido parcial. También observamos que la tos la definimos como la contracción espasmódica y repentina de la musculatura expiratoria y que se produce con la finalidad de liberar al árbol bronquial de las secreciones o cuerpos extraños. Esta tos viene acompañada hace 2 semanas, y esta tos también agrega que hay una hemoptisis leve recurrente, por la que acude al centro de salud más cercano, donde le dan medicamento para el manejo de los síntomas y se toman muestras de baciloscopías, siendo negativas, por la cual esta hemoptisis persiste. Es una hemoptisis leve, la cual la paciente refiere y acude a consulta externa por un particular, a un neumólogo, llevándolo sus muestras de baciloscopías previas que se había realizado, las cuales son negativas. Siguiente, por favor. Ahí va. La cual el neumólogo le solicita una radiografía de tórax y un SPERT, que es en esputo, teniendo como resultado el infiltrado consolidado de 1/3 superior del emitor derecho, y también encontramos que hay un aislamiento de ADN de Mycobacterium tuberculosis por una con gen de RPOB con una resistencia. Entonces, vamos a ver que el SPERT de Mycobacterium tuberculosis, o RIF, pertenece al sistema de análisis para detectar la presencia de ADN en Mycobacterium tuberculosis, la cual se caracteriza por un método autorizado cuyo fundamento es la reacción de cadena de la polimerasa, y que nos da un margen de 2 horas, y asimismo nos informa sobre la susceptibilidad de la cepa a la rifampicina. Y la paciente en todo momento ha negado que haya presentado fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso, las cuales podemos corroborar también porque peso y talla hay una relación, ¿no? Vemos que está dentro del margen normal. En los hallazgos principales del examen clínico observamos que en el examen general la paciente tiene un peso de 60 kilogramos, mide 1,60 m, su frecuencia respiratoria es de 18 por minuto, su frecuencia cardíaca es de 80 por minuto y la temperatura es de 37 grados. Observamos también que en el examen físico la piel y las mucosas vemos sin alteraciones. En el sistema respiratorio no hay ninguna alteración a la inspección o alteraciones a la palpación. También observamos, baja, por favor. Lo observamos a una paciente con aparentemente bien de salud, ¿no? Sino solo por la tos con hemoptisis que es recurrente. La saturación de oxígeno es de 97, el FiO2 es de 21, el sistema cardiovascular no tiene ninguna alteración, el sistema digestivo sin alteraciones. Y como ya les hablé, había pedido una radiografía de tórax del neumólogo, en cual encontramos y detectamos que hay una infiltración en 1/3 superior del emitor derecho. Y bueno, se pide un examen, un SPERT, la cual nos indica que hay ADN de Mycobacterium tuberculosis. Y vamos a ver que el síndrome principal va a ser el síndrome tuberculoso, puesto que esta enfermedad de la tuberculosis en los pulmones puede causar síntomas como una tos intensa que dura de 3 a más semanas. Además, hay un dolor torácico, como podemos apreciar en el caso clínico de la paciente, y cursa con una tos a repetición desde hace meses. En síndromes secundarios,
observamos que hay un síndrome de consolidativo, que es un conjunto de signos y síntomas originados por la afectación del parénquima pulmonar, en este caso producidos por el Mycobacterium tuberculosis. También otros signos, vamos a observar que hay exámenes de radiografía de imágenes que nos van a ayudar a la consolidación y detección de la tuberculosis. También se hizo un examen SPER en el esputo, observando que hay un aislamiento de ADN que sale positivo. El síndrome, también vamos a tener un síndrome hemoptoico, el cual es un conjunto de signos que causan una expectoración con sangre proveniente del árbol traqueobronquial, y la mayoría de veces se acompaña de un esfuerzo como de tos, y la sangre está aireada y roja. Suele ser dificultoso diferenciar de la hematesis, que es sangre con origen en el aparato digestivo, siendo generalmente provocada por el vómito, en la cual la paciente no indica. Eh, También vemos que un síntoma es la hemoptisis recurrente que presenta la paciente hace 2 semanas. Y vamos a observar que en el correlato fisiológico, adelante por favor, vamos a ver que las manifestaciones de la tuberculosis con cavitaciones es consecuencia de la hipersensibilidad frente a los agentes micobacterianos. Esta infección de bacilos tuberculosos se replican sin control por más tarde y hace que exista una infección, la cual las células estimulan a los macrófagos para obtener una proliferación. La tuberculosis primaria se manifiesta típicamente con una consolidación parenquimatosa unifocal, y es posible que este compromiso sea el resultado de una combinación de consolidación del parénquima causado por la invasión de los bacilos y una atelectasia, la cual vamos a indicar que es una tuberculosis primaria que puede afectar a cualquier lóbulo. Típicamente se presenta como una neumonía en los espacios aéreos caracterizados por una opacidad homogénea en los de bordes mal definidos cuando sacamos una radiografía, y la presencia de la enfermedad parenquimatosa en ausencia de adenopatía representa un 38 a un 81% en la tuberculosis primaria de un adulto. Vamos a ver que el diagnóstico presuntivo, que el 61% de los casos de tuberculosis en el Perú fueron notificados en Lima y Callao, y en caso de los pacientes, la paciente refiere vivir en un distrito de Santa Anita. Bueno, si también observamos dentro de dentro de los casos y dentro de las zonas endémicas con mayor número de casos de tuberculosis, también lo podemos tomar a El Agustino, Santa Anita, puesto que contamos con un hospital que es el Bravo Chico, que tiene un centro que es para pacientes que tienen tuberculosis. Entonces no podemos salirnos de la realidad y pensar que esta paciente, por vivir en Santa Anita, no puede presentar tuberculosis, porque acá en esta zona de Lima Este hay tres distritos, los cuales también son parte de Lima, que es endémico con tuberculosis por la baja economía de sus pobladores y la mala alimentación, ¿no?, que tienen. También vamos a observar que la paciente niega fiebre, niega sudoración o niega que haya una pérdida de peso, la cual en algunas veces las manifestaciones clínicas son más comunes, ¿no?, en estos pacientes que presentan tuberculosis, pero sí presenta tos persistente y hay una hemoptisis, ¿no?, la cual está dentro de las patologías respiratorias,
como neumonía, tromboembolismo pulmonar o cáncer pulmonar, que estas necesitan más manifestaciones clínicas para que la paciente pueda presentar, ¿no? Entonces, la paciente presenta 3 pruebas por vaciloscopía, las cuales son negativas, pero para hacer un descarte mucho más efectivo, se le hace un descarte de sensibilidad de vaciloscopía, la cual este descarte es un SPER de esputo, la cual sale positivo, entonces corroborando que la paciente sí es una portadora de tuberculosis, y aparte de la radiografía que presentó, que se le pidió, ¿no? Que el neumólogo pidió. Asimismo, asimismo, vamos recomendando que las imágenes de radiología nos ayudan a distinguir en qué parte del pulmón o del hemitórax derecho hay el daño, ¿no? Siguiente, por favor. Doctor, ¿el plan de trabajo también o ya con los compañeros lo desarrollamos esto? Sí, creo que hay hasta ahí y de ahí vemos, ¿ya? Hay algunos puntos que hay que ir aclarando. El complejo primario, ¿cuál es el nombre que se usa? El complejo primario de tuberculosis, ¿sabes? ¿Has leído? Doctor, el complejo primario, ¿a qué se refiere? ¿A lo que es el tratamiento primario de tuberculosis o No, cómo inicia la... el complejo primario es la primera formación de granulomas, ¿no? Por tuberculosis. ¿Cómo se denomina ese complejo primario? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído? Ese está en la primera página ahí del Harvard, ¿no? Y si tienen su CTO, también estaría ahí en la segunda página del CTO, con una imagen incluso. Cómprense el CTO, yo les recomiendo. Va a ayudar bastante. ¿Alguien, chicos? El complejo de Rand, el complejo Rancet. ¿Qué consiste? ¿Te acuerdas? creo que eran como calcificaciones en los ganglios linfáticos ciliares, ¿no, doctor? Como que los costaditos ahí de la parte iliar. Cuando vemos en una radiografía se ve como calcificaciones al costado de los ganglios ciliares, ¿no? ¿O no? Es lo que es la lesión de Gong, ¿no? Con los ganglios, ¿no? Iliares, Ajá. pariliares. Son características. Doctor, si no me confundo, en el caso del complejo de Ranke, bueno, también que es una manifestación posterior del mismo complejo de Gong, si no me equivoco, también es lo que se sufre una calcificación también, ¿no? Claro, en tuberculosis, las calcificaciones de cáscara de huevo, ¿no? Y son parailiares, eso es característico de tuberculosis. Siempre la tuberculosis tiende a iniciar como complejo de Gong y después este se transforma en un complejo de Ranke que es ya un complejo secundario, ¿no? Hay el complejo primario de Gong, es lo primero, la lesión, que es más una lesión de tipo a nivel de los lóbulos superiores, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de tuberculosis, lo primero que tienen que ver es los lóbulos superiores. Ahí es donde que se forma la lesión primaria o la caverna o granuloma, ¿no? Después esta pasa a ser un complejo de Ranke, que es ya digamos, la diseminación de la tuberculosis en los ganglios pariliares, con calcificaciones, como lo dicen, ¿no? Son calcificaciones en cáscara de huevo, ¿no? Estas calcificaciones en cáscara de huevo se pueden ver en otras dos patologías, pero si estás en Perú, lo primero que piensas es tuberculosis. Lo vemos en la silicosis y también lo vemos en la sarcoidosis, ¿no? Entonces, cuando les pregunten cuál sería el diagnóstico diferencial de lesiones calcificadas en cáscara de huevo a nivel parailiar, ¿no? Lo que ustedes tienen que acordarse es eso, ¿no? La silicosis, la sarcoidosis y la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es esencial de esto, ¿no? Cuando este paciente tenía ya creo que un mes o
¿no? Más de un mes, 4 semanas, creo, ¿no? Más de un mes con tos. ¿Cómo se denomina eso? A esta situación. Lo estaba manejando como faringitis, ¿no? ¿Cómo se denomina cuando un paciente tiene más de 2 semanas con tos? ¿Cómo se denomina esto? Sintomático respiratorio, doctor. Correcto, ¿no? Sintomático respiratorio, ¿no? Cuando ustedes tienen un paciente que ya tiene más de 2 semanas con tos, estando en Perú, tienen que parar la oreja, ¿no? La tuberculosis es nuestra enfermedad de bandera, ¿no? No eres peruano si es que no has tenido tuberculosis, en algún momento se puede decir, ¿no? Tanto así que si a todos ustedes les hacen su prueba de PPD, probablemente salga positivo, ¿no? Hemos estado en contacto con esta bacteria, ¿no? Es inevitable, sino que nuestro sistema inmune, pues, lo absorbe y evita que prolifere y lo encapsula, ¿no? Y se queda ahí. Pero la mayoría, ¿no? De peruanos hemos estado expuestos en cualquier parte, ¿no? En cualquier parte, y no hay diferencia entre clase social, aunque claro, sí está más asociado a las zonas hacinadas o pobres, ¿no? Definitivamente, porque es la forma que se disemina más. Tiene que ver mucho con la respuesta inmunológica, y la respuesta inmunológica tiene que ver mucho con la alimentación y la nutrición, ¿no? Entonces, de por sí puede afectar a cualquier estrato social, pero es más de las enfermedades de los pobres, ¿no? Hay una obra famosa de Alejandro Dumas, ¿se acuerdan cómo se llama? Que describe la tuberculosis. Los Miserables. No, Los Miserables es un francés el que escribe Los Miserables. Ahorita voy a recordar, lo tengo en la punta de la lengua, pero no, Alejandro Dumas, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Doctor, si no me equivoco, Las dos es caras. ¿Cuál? la dama del, la dama de las camelias, pensaba. Camelias, ¿no? Sí, Ah, es la Dama de las Camelias es la descripción, cuando Alejandro Dumas describe la Dama de las Camelias, describe una mujer con tuberculosis, ¿no? Primero es una mujer bella, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que ejercía la profesión más antigua y que adquiere, ¿no? Adquiere la bacteria de la tuberculosis y la describe, ¿no? Con tez pálida, ¿no? Delgada, con lo que es las pestañas rizadas, ¿no? Una descripción muy fenotípica, ¿no? Semiológica de lo que es la tuberculosis de una persona, ¿no? Con los pómulos sobresalientes y todo eso, ¿no? Muy interesante cuando Alejandro Dumas describe la tuberculosis. Hablando de Los Miserables, ¿se acuerdan quién es? Miserables es una con Víctor, por ahí buscan a ver Miserables para que se nos quede. Víctor Hugo, doctor. Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, ¿no? Seguro, ¿no? Pues, claro, una super obra, ¿no? Sí, Traten de sí, leerla, ¿no? No vean las películas, ¿no? Correcto, entonces, incluso tanto así en semiología, ya a partir de los años 1900, ¿no? La semiología hablaba la facies de la Dama de las Camelias, ¿no? A eso iba, por eso que las Damas de las Camelias, porque semiológicamente el personaje de las Damas de las Camelias es Margarita Gutiérrez, ¿no? Entonces, cuando uno se refería a tuberculosis y quería describir la fascia, decía la fascia de Margarita Gutiérrez, ¿no? Eso entra eh, en los anales de la historia, ¿no? De lo que es la semiología en tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Pero eso les daría a ustedes más puntos, por ejemplo, cuando entren al internado, ¿no? Con un paciente que tiene tuberculosis, está adelgazado, flaco, con las pestañas un poco rizadas, ¿no? Ojos hundidos, y ustedes dicen, tiene la fascia de Margarita Gutiérrez, ¿no? Eso casi no todos podrían describir de esa forma, ¿cierto? Eso es bastante cultura general que deberían tener ustedes, ¿no? Porque vean que no todo es medicina, tienen que saber de todo un poco, ¿ya? Entonces, como les digo, la tuberculosis es una enfermedad de bandera. Entonces, no eres peruano si no has estado en contacto con tuberculosis. Tanto así que como le hacen un PPD, ¿no?
por lo general el PPD sobrepasa los 5 milímetros ¿no? que están permitidos, llegan hasta 10 centímetros. Cosa que no pasa en el hemisferio norte, ¿no? Si tú lo haces en Estados Unidos, lo haces en España, un PPD usualmente sale no reactivo, ¿no? Sale negativo. Entonces, con el PPD en otros países, latitudes norte, es casi diagnóstica, ¿no? Es casi diagnóstica y se inicia tratamiento incluso, cosa que no haríamos acá, ¿no? Acá no iniciarías diagnóstico con un PPD. Entonces, la primera sospecha es sintomático respiratorio, ¿no? Lo siguiente es si este paciente tiene un síndrome constitucional, ¿no? ¿A qué denominamos síndrome constitucional? A ver, ¿alguien de ustedes? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo dijo? Síndrome constitucional. ¿Alguno de Doctor, ustedes? si no me equivoco, un síndrome constitucional es cuando una persona tiene lo que es astenia, pérdida involuntaria de peso también. Ya, lo más importante del síndrome constitucional es la Pues fiebre, anorexia también. ¿no? Fiebre, ¿no? Pérdida de peso, ¿no? Hiporexia, ¿no? Ese es el síndrome constitucional. Entonces, usualmente tuberculosis es un paciente sintomático respiratorio con un síndrome constitucional, ¿ya? Parece bien, es una fiebre persistente con baja de peso. Eso es un síndrome constitucional. El síndrome constitucional, a veces pasa desapercibido como un síndrome consultivo, que es lo que es la pérdida de peso netamente lo que se ve en cáncer, ¿no? Pero el síndrome constitucional, la diferencia es que hacen fiebre, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, acuérdense bien, tuberculosis pensamos cuando hay sintomático respiratorio y un síndrome constitucional. Con eso vamos pensando, ¿no? Entonces, el siguiente paso es hacerle BK en esputo, ¿no? Y el BK en esputo se pide 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La sospecha y se pide una placa de tórax. El estudio del esputo se puede hacer como un BK simple o se puede hacer un estudio BACTEC, ¿no? O también un Gene Expert, que es para ver si el ADN cuando la sospecha es muy alta, ¿no? Se hace un Gene Expert, que son otro tipo de estudios, ¿ya? Se hace un BACTEC, que es también un estudio de cultivo, pero que sale más rápido que un BK. Se hace cultivo de BK y se hace un BK en esputo, que es una tinción directa también para ver los bacilos, ¿no? Que se forman a ese nivel, ¿no? Entonces se hace el BK en estudios, se hace el estudio Bactex, que es de lo más rápido, cultivo de tipo BK o un G. Una tomografía, ¿no? Una tomografía pulmonar con contraste y de esa forma vamos viendo, ¿no? Usualmente los pacientes con tuberculosis también pueden debutar con efusión pleural, ¿no? Doctor, Entonces hacen líquido pleural también, ¿no? Efusión pleural. doctor, Entonces ahí el rendimiento diagnóstico es en base a toracocentesis, ¿no? Y biopsia de pleura, ¿no? Es una forma de diagnosticar, es más difícil hallar el bacilo si es que está haciendo fusión pleural, ¿no? De fusión pleural o derrame pleural, ¿no? Es la forma que se manifiesta. Sí, doctor. A ver, por ahí está, Joshua está por ahí. Sí, doctor, ¿qué Joshua, tal? ¿Cómo está? correcto. Entonces, Buen día. ¿cómo diagnosticarías una tuberculosis?
A ¿Cómo ver, sospechas una tuberculosis? con un BK en esputo, doctor. Y Ese es el tuberculina también. diagnóstico, ¿no? ¿Cómo sospecharías previamente? Con una tos, flema, por ejemplo, de 15 días, ¿no? ¿Cómo Que se es llama eso? concurrente. ¿Cómo se denomina eso? ¿A cuál? ¿A la tos constante? Al Sí, síndrome constitucional. no, ese es sintomático respiratorio. La tos es sintomático respiratorio. Ah, sintomático respiratorio. Claro, tos de más de 15 días o 2 semanas es sintomático respiratorio. El Ah, síndrome constitucional es la fiebre y la baja de peso. ah, ok. ¿Ya? Correcto. Ah, Bien. A ver, María, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿A qué denominamos síndrome constitucional? Síndrome constitucional. Mm, creo que no lo sé. Pero si lo acabo de decir, María, ¿qué estás haciendo? ¿Podría repetirlo, por favor? Voy a repetir, pero recién lo acabo de decir, ¿ah? O sea, entonces esto me hace ver que no están atentos, ¿no? Y entonces eso les disminuye la nota. Doctor, Ojo yo con me eso, tengo ¿ya? que retirar. ¿Puedo contestar esa pregunta antes de irme? Porque es un tema de salud. ¿Puedo contestar? Sí, sí, Nicole, dime. Gracias. Bueno, sí, como usted mencionó, el síndrome constitucional sería el conjunto de pérdida de apetito con pérdida de peso y característicamente con fiebre. Correcto. Vas a salir, ya no vas a estar en lo que es en la otra charla. Yo espero que sí, pero no estoy segura. De todas formas voy a tratar de conectarme, pero como voy a manejar, de repente me... Correcto, correcto, ok, muy bien. Ya, muchas gracias. Débora, ¿está por ahí? Sí, doctor, buenos días. ¿En qué consistía el complejo de Ranke? El complejo de Röntgen se da después de del complejo de la lesión de Gauss, es cuando ya ha empeorado y son calcificaciones en los pulmones que se ven como cáscara de huevo, si es que no me equivoco. Correcto, muy bien, Débora. ¿Lenin está por ahí? Sí, ¿Puedo doctor, yo. agregar algo? Un ratito estoy con Lenin. Lenin, Sí, doctor. correcto, Lenin. A ver, ya hemos hecho el complejo de Ranke. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de lo que es las lesiones en cáscara de huevo? ¿Te acuerdas? De cáscara de huevo, Sí. que está ¿Cuáles son? cerca, ¿Te acuerdas? sí, estaba cerca al hilio pulmonar. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenías que plantear? ¿Cuáles eran las otras patologías aparte de la tuberculosis? ¿Te acuerdas? Sarcoidosis, eso, ¿no? ¿Cuál? Sarcoidosis, Las dos mm, S, ¿no? Sarcoidosis y silicosis, ¿no? Acuérdese bien eso. silicosis. Sarcoidosis y ¿Ya? silicosis. Correcto. Muy La bien, S al cuadrado. muy bien. Martín, ¿está por ahí? Sí, doctor. Acá estoy. Correcto, Martín. Listo. Entonces ya tenemos un paciente con sintomático respiratorio con síndrome constitucional, aunque en este caso aparentemente no hubo fiebre, ¿no? Solamente era un sintomático respiratorio, lo que, digamos, el diagnóstico de un paciente en Perú basta con ser sintomático respiratorio, ¿no? Ya si tiene un síndrome constitucional, ya pues está cantado el diagnóstico, ¿no? Tienes una placa, ves una lesión, le pides el BK. ¿Qué tratamiento le inicias? ¿Te acuerdas el tratamiento? Sí, doctor, es una combinación de fármacos.
iniciamos con rifampicina, ¿no? Porque tenemos que esperar, hay un periodo que nos va a llegar, creo que es 7 días, ¿no? Dice la ley, en el que nos debería de llegar los resultados. La rifampicina, me parece que es inicialmente es diaria. A ver, ahorita exactamente no me acuerdo, pero ya también tiene que ir isoniazida, el etambutol y la pipera, ¿cómo es? Piracinamida. Ajá. Sí. Hay dos Correcto, fases, ¿no? ¿no? Cuatro, Hay ¿no? dos Esos fases. 4 son importantes, ¿no? Acá en Perú el tratamiento es en base a 4 medicamentos, ¿no? En otros países, tipo España, es en base a 3, ¿no? Pero acá en Perú sí son 4, que es, y el núcleo es isoniazida y rifampicina, ese es el núcleo, ¿no? El núcleo, y se va acompañada de piracinamida y tambutol, ¿no? Doctor, ¿puedo Los 2 complementar primeros esta meses, respuesta? principalmente el núcleo tiene que ir siempre, que es la isoniazida y rifampicina, ¿no? Después de los 15 días de tratamiento diario con este tratamiento, es que uno ya va observando y ya el bacilo se hace negativo, ¿no? Doctor, ¿puedo Un agregar algo con respecto a eso? estudio inmediato, iniciar el tratamiento empírico, y ya una vez que sale ya la secuencia de resistencia o no, ya se va cambiando, ya se va rotando, ¿no? Si es multidrogo o es X, ¿no? XDR, que es multiresistente, ¿no? Multidrogo resistente, ¿no? O XDR resistente, ¿no? Pero eso ya se hace después en camino, mientras se va viendo si es resistente o no a la isoniazida o rifampicina, que es el núcleo. Entonces, el tratamiento núcleo bactericida es isoniazida y rifampicina, ¿no? Bacteriostáticos principalmente son pues la piracinamida y etambutol, ¿no? Entonces, lo básico cuando hablamos de multidrogo o XDR es en base a si hace resistencia a la isoniazida o rifampicina, ¿no? Y entonces, cuando tenemos un paciente de esas características, lo que tenemos que hacer es tratamiento hasta que salga si es resistente o no. Si es sensible, el paciente en 15 días ya va a ser bacilífero negativo, ¿no? Es decir, ya no va a tener poder contagiante. Sebastián, ¿está por ahí? Sí, doctor. Escrófula, ¿recuerdas qué hacer? Ah, disculpe. Escrófula. Escrófula. Creo que es sí, es tuberculosis en los ganglios del cuello, creo. Es de los ganglios, ¿no? Ganglios Sí. linfáticos, principalmente cervicales, ¿no? Antes, cuando no había tratamiento, la escrófula era el aumento de volumen del ganglio, ¿no? Linfático cervical, ¿no? Está muy cercana a la zona clavicular incluso, y generaba supuración y reventaba, ¿no? Y se generaba una herida superficial hacia afuera, la escrófula. Ahora ya, pues muy difícil, salvo pacientes con VIH, ¿no? En los cuales, pues sí, el tratamiento se torna difícil, ¿no? Ya sea por la capacidad de ingerir las pastillas, ¿no? O capacidad de hacinamiento, ¿no? Ahora ya con el tratamiento inicial ya es muy difícil que se vea la escrófula, ¿no? Pero era una forma, ¿ya? De presentación de la tuberculosis. Angie, ¿está por ahí? Sí, doctor. Correcto. Un derrame pleural. ¿Cómo sospecharías o harías el diagnóstico de tuberculosis de un derrame pleural? Porque hay
líquido pleural ¿Cómo harías el estudio del líquido pleural? con vaciloscopía. No. Brian, ¿está por ahí? Doctor, yo tenía entendido que era un BK en el líquido pleural, pero en todo caso, si no es eso, sería un cultivo del líquido pleural, ¿no? Para determinar si hay micobacterium tuberculosis. Sí, se pide todo un estudio citoquímico en el cual vas a ver predominio de células mononucleares. O se Se está le hace un refiriendo a test los de últimos ADA, slides, doctor, ¿no? disculpe. Se hace un test de ADA para ver si el ADA es más de 40, lo cual también va a ayudarte con el diagnóstico, pero el diagnóstico definitivo es la biopsia pleural. No se olviden eso, ¿ya? Si bien tú puedes cultivar, el rendimiento de cultivo de líquido es bajo, es decir, no te va a salir siempre. Por lo que el diagnóstico Doctor, una después de pregunta. la toracocentesis es hacerle una biopsia pleural. Esa es la forma de diagnosticar, ¿ya? Quiero que el día de hoy se quede en ese mensaje. Muy bien, muy bien, muchachos. Entonces ahora vamos a hacer el caso clínico simulado. Yo les voy a dar unos datos y brevemente vamos a ir viendo qué tipo de diagnóstico puede tener este paciente, ¿ya? De acuerdo a su participación es que se va a poner la nota. Ya se va reconociendo cada uno quién está activo, quién no, ¿ya? Estoy dando una oportunidad a quien no respondió inicialmente para ver si ha recapacitado o si está más atento. ¿Está bien? Doctor, también sé que para eso se puede hacer una tomografía. Correcto. Ahora voy a hacer el caso clínico simulado. ¿Me escuchan, no? ¿Está bien? Doctor, ¿en qué va a consistir eso, doctor? ¿No te copié? ¿Cómo? ¿En qué va a consistir eso, doctor? Sí, yo les voy a narrar un caso clínico y ustedes van a hacer las preguntas pertinentes, ¿ya? Bueno, este es un paciente varón de 50 años, profesor, ¿no? Con antecedente de cáncer de próstata en tratamiento. Su tiempo de enfermedad es de 2 días, inicio súbito. Refiere que posterior a un viaje prolongado inició con disnea, dolor de pecho y tos, por lo que acude a emergencia por sudoración, ¿no? Sudoración y disnea. Muy bien, hasta ahí es el caso clínico. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta del paciente? Doctor, ¿se refiere a, por ejemplo, preguntas de filiación a eso? Exacto. Primero vamos por las preguntas pertinentes para que puedan ir al diagnóstico ustedes. Y yo voy a estar respondiendo, ¿no? Ya sea en el examen físico, ya sea en el laboratorio. Ustedes van haciendo las preguntas pertinentes y yo voy respondiendo y de acuerdo a eso vamos viendo cuál es el posible diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, Sí, ¿alguna doctor. pregunta que quieran saber que sea Por pertinente aquí, para este paciente? Sí, doctor. Me gustaría preguntar algo. yo levanté primero la mano. Correcto. A ver, pregunta, por favor. ¿Ha tenido alguna molestia al momento de ir a miccionar o le ha dolido al momento de miccionar? ¿Ha tenido alguna dificultad? No, ninguna. Doctor, el Profesor, solamente paciente... una duda Disculpe. de si este dolor de pecho incrementa cuando realiza algo. No, no, fue un dolor de pecho mientras realizaba un viaje prolongado. Ok, gracias. Doctor, el paciente vive en condiciones de hacinamiento, con muchos familiares, quizás, no sé. No, es profesor, no, es de clase media,
Vive en una zona céntrica de Lima, no hay hacinamiento. ¿Dijo cuántos años tenía? 50 años, antecedente de cáncer de próstata. Tiempo de enfermedad 2 días. ¿El paciente es casado o soltero o viudo? Paciente casado, sí, con 2 hijos. ¿Perdón? Hace 2 días, ¿dónde estaba exactamente? ¿En su hogar o fue a alguna parte de Lima donde He fuera? realizado un viaje a provincia. Cuando hagan sus preguntas, esperen que todos hagan preguntas, ¿ya? Para que todos participen, ¿está bien? Doctor, una consulta más. El examen, lo que vamos a hacer es como si usted fuera el paciente o usted nos está dando. Exacto. Entonces, el tipo de interrogatorio, Voy a la dar los datos, vamos a ustedes tener van a que hacer tener que si llevar el es diagnóstico. directa o indirecta, ¿no? Sí. Entonces sería directa el tipo de. Perfecto. Doctor, ¿existe algún tipo de lo que es disnea? ¿O tiene disnea el paciente? Sí, inicia con disnea, ¿no? Está en un viaje prolongado a provincia y a mitad del, ya casi llegando a su destino, tiene disnea, sudoración, tos, dolor de pecho. Tos, dolor de pecho. ¿Cuenta con algún animal? ¿Perdón? Primero me podría dar el nombre del paciente, su DNI. ¿No? Ocupación ya nos dijo. PH, en realidad, ¿no? ¿Ah? Son siglas del paciente. En el caso de las respiraciones, ¿son muy rápidas? Sí, está con ligera taquipnia, está con frecuencia respiratoria 22. ¿En las mañanas, tardes o noches? Es un tipo de enfermedad de 2 días, está desde hace 2 días con ese tipo de síntomas. Se ha acentuado en las últimas horas. ¿Tiene tos? Disnea, tos, ¿Saca esputo? sudoración, pecho. ¿La tos de cuánto tiempo es? Inicia junto con la disnea y el dolor de pecho, o sea, estamos hablando de 2 días. ¿Cuando tose saca esputo o no? No, sin esputo, es una tos seca. ¿Tiene alguna mascota? Tiene un perrito. Doctor, una consulta, ¿a la provincia que está viajando es de altura? Es costa. Es un viaje prolongado y es costa, ¿no? Lima a Chiclayo, 12 horas. Doctor, ¿tuvo algún contacto con una persona que también tuvo una tos así, seca? Aparentemente no. Aparentemente ha mantenido la distancia, pero es muy difícil precisar si tuvo contacto, ¿no? Pero mantenía la seguridad, por así decirlo, ¿no? Su mascarilla, su doble mascarilla, ¿no? ¿Presenta disminución de apetito? En estos 2 últimos días, bueno, sí, porque le cuesta un poco más ¿no? Lo que es la disnea, ¿no? La sudoración, pues sí, un poquito que ha perdido el apetito, ¿no? ¿Tiene dolor torácico? Dolor de pecho, doctor, sí. ¿El paciente ha perdido peso involuntariamente? Muy difícil precisar en 2 días. Tiempo de enfermedad es 2 días. Doctor, ¿cómo son las deposiciones del paciente? Perdón, ¿puede repetirme? Las deposiciones. Normales. Vamos al examen físico, ¿ya? A ver, algo del examen físico que quieran saber. ¿La respiración cómo suena? ¿Ronca, sibilante?
murmullo vesicular, ¿no? Es la forma semiológica de escribir. Murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. Hay roncantes escasos. Ruido cardíaco rítmico, ¿no? No soplos. Está despierto, está hidratado, aparentemente regular estado de hidratación. Piel tibia, húmeda, elástica, palidez una cruz. Sí se ve ligeramente diaforético, ¿no? Doctor, ¿y a la percusión? ¿Perdón? A la percusión. Normal, no hay tal timpanismo conservado. ¿Presenta alguna adenopatía? No hay adenopatías. ¿La expansión de su tórax al momento de respirar es normal o ve que hace una especie La de... expansión se llama compliance, ¿no? La compliance está normal, por así decirlo. ¿Algo más que quieran del examen físico? Para ya pasar al laboratorio. Doctor, la Sus temperatura del dedos paciente. están normales de su La mano. temperatura está en 37 grados. La presión arterial está en 160. La frecuencia cardíaca está en 105, 110. Está un poco aumentada de frecuencia cardíaca. Sus dedos están normales. No hay signo de cianosis. No hay palillo en tambor. No hay signos de semiológicos, ¿no? A nivel de los dedos. Doctor, ¿cuánto está pesando? El paciente mide 1,75 m y pesa 80 kilos. Muy bien, vamos al examen de laboratorio. A ver, ¿qué exámenes pediría? Les voy dando el hemograma, ¿ya? La hemoglobina está en 14, leucocitos está en 8,000, plaquetas está en 300,000, linfocitos en 2,000. Aparentemente no hay signos de desviación de algún tipo de marcador. BCM y HCM en rangos normales. ¿Algún otro examen de laboratorio que quieran pedirle a este paciente? Sí, una espirometría me gustaría. ¿Una qué? Espirometría. No, espirometría no hacemos digamos, en emergencia, si es que el paciente acude por emergencia o consultorio, ¿no? Eso se programa. Por el dolor de pecho, por la presión de pecho, el dolor de pecho, podríamos pedirle algún marcador para ver si están elevados el TGA para ver si hay algún posible infarto. ¿Qué pedirías? Pues tienes que ser específico, a ver qué pides. Troponina, creo que es. Ok, ¿qué troponina? Troponina I, troponina T, mioglobina. ¿Qué quieres pedir? Doctor, por el antecedente de cáncer de próstata me gustaría saber los marcadores tumorales y como tiene problemas respiratorios para como que despistaje, ¿no? Un BK en esputo, vasculopatía y marcadores Correcto, tumorales. el PSA de hace un mes estaba en 10, ya, y si le hacemos ahorita un PSA, el resultado va a salir el día de mañana. Sería el marcador de cáncer de próstata, ¿no? Otros marcadores tumorales tipo cifra, CA 125, CA 19,9, CA
alfa-fetoproteína, eso salen en 2-3 días. ¿Algo más del laboratorio que quieran pedir? Doctor, tal vez un ecocardiograma, como presenta dolor de pecho, Sí, pero también no es de incluye. presencia, ¿no? Antes del eco, ¿qué pedirías? Sería marcadores cardíacos, doctor. Electro, ¿no? Un electro. Electrocardiograma. No, un electrocardiograma. Un EKG. ¿No? Paciente con dolor de pecho, EKG, ¿no? De todas maneras, y le piden enzimas. ¿Qué enzimas? A ver, ya que están hablando de enzimas. La troponina T, doctor. Correcto, La CKMB. correcto. CPK-MB. La isoforma de la MB2. Ya, Mioglobin. ese es más específico, ¿no? De hecho, simplemente con troponina T y CPK-MB creo que vamos bien, ¿no? Incluso algunos ya postulan que solamente troponina T, pero todavía quedan en la mentalidad de que debe ser los dos, troponina T y CPK-MB, ¿no? La troponina T está en 0.014 y el CPK-MB está en 5. Si no saben las cifras, están en el límite de lo normal, ¿no? Límite superior. Algo más pedían. En el EKG, lo que se ve es una onda S en la derivación 1 y se ve una onda Q y una T negativa en derivación 3. Y se ve cierta sobrecarga a nivel del margen derecho, ¿no? De las derivadas B1 a B6. Hay cierta desviación del eje hacia la derecha. ¿Algún otro examen más que quieran hacer? ¿Una vaciloscopía, doctor? ¿Podría ser? ¿Una qué? Vaciloscopía, un beca en esputo. Pero, mira, no tiene ni es sintomático respiratorio ni hay síntomas constitucionales. Entonces, ¿por qué te apoyarías en pedir un BK? Ah, por la tos y por la sudoración, ¿no? Pero bueno. No, pues es que es una, por eso te digo, tú sospechas en un paciente de tuberculosis cuando tiene sintomático respiratorio y síndrome constitucional. Ok. La diaforesis, si es, y esto debe ser una situación de tipo subaguda o crónica. Estamos en una situación aguda, entonces tienes que pensar en situaciones agudas, no en situaciones subagudas o crónicas. Doctor, una pregunta. ¿Puede ser una radiografía de tórax? Sí, se le hace una placa de tórax aparentemente normal, se insinúa una joroba de Hampton. Una joroba de Hampton. Ya, entonces si es la joroba de Hampton puede presenciar lo que es una embolia pulmonar. Bueno, es tu sospecha. ¿El EKG te apoyó en algo? Claro, por la presencia de la misma onda. Bueno, por la desviación, mejor dicho. Claro, hay desviación del eje derecha y el patrón de S1 y QT negativo en 3. Es un patrón, digamos, de sospecha alta, ¿no? ¿Qué le pedirías? ¿Algún examen o alguna imagen de frente? ¿Una toma puede ser? Usualmente cuando pensamos en tromboembolia pedimos un dímero D, pero cuando ya tenemos ciertos marcadores como esta radiografía, la clínica, ¿no? Es una angiotem, ¿no? Angiotomografía, porque quieres ver vasos.
Lo que quieres ver es cómo están los vasos. Entonces pedías una angiotomografía pulmonar. ¿Qué esperas encontrar en la angiotomografía pulmonar? Si por ejemplo lo que hay son émbolos, ¿no? Claro, buscas si hay obstrucción, ¿no? De algún trombo. Lo que buscas son trombos en vasos sanguíneos, ¿no? La imagen característica de estos trombos son la imagen la imagen de Pac-Man, ¿no? Eso también me puede llevar a que si el paciente puede presentar un posible pues infarto, ¿no? Un infarto cardíaco, como una probabilidad. Claro, pero teniendo la infarto cardíaco es más alejado, pero sí siempre tiene que estar el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces la angioten, la angiotomografía te observa que hay una obstrucción a nivel de los vasos pulmonares del lado derecho. Entonces se corrobora que es una tromboembolismo pulmonar. Tratamiento. ¿Fibrinolíticos, doctor? Claro, ahí lo que se da es anticoagulación con heparina de bajo peso molecular tipo enoxaparina. Si el paciente está chocado, ¿no? Podría ser trombolisis, ¿no? Le haces trombolisis con acteplase, por ejemplo, ¿no? Entonces, También se puede dar, doctor, lo que es el acenocumarol o no. claro, es más que todo la warfarina, ¿no? Claro. Pero ese tipo de coagulación se da después. Para la fase aguda, usamos más heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Tipo enoxaparina, clexane, ¿no? Que es lo que se estila usar inicialmente. Entonces, moraleja del caso es que primero tienen que ver que la enfermedad es una enfermedad aguda, subaguda o crónica. Es lo primero que tienen que ver para que hagan el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿El COVID qué es? ¿Agudo, subagudo o crónico? Es El COVID es agudo. agudo, ¿no? Porque es algo que se está presentando con días, larvado, ¿no? Te presenta con dolor de faringitis, dolor de cabeza, fiebre, ¿no? Se va presentando de ese modo, es un subagudo. La tuberculosis es más crónica, ¿no? Es una tos persistente, 14 días, ¿no? Es más crónico, es una enfermedad más crónica. El EPOC es más una enfermedad crónica, ¿no? El EPID es más de tipo crónico, las neoplasias son de tipo más crónico, ¿no? Es un tiempo de enfermedad de tipo más crónico, ¿no? En este caso es agudo. Entonces tú tienes que hacer tu diagnóstico diferencial de situaciones agudas, ¿no? Si es de repente un neumotórax, ¿no? Si es un infarto cardíaco, si es un aneurisma, disecante de aorta, ¿no? Si es una disección de aorta, taponamiento cardíaco, ¿no? Si es un tromboembolia pulmonar. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que tienes que tú hacer cuando ves una situación aguda, ¿no? Y en base a eso es que empiezas a diseñar tu flujograma y solicitas las pruebas pertinentes. Este paciente tenía antecedente de cáncer y viaje prolongado, ¿no? Que son dos situaciones de peligro para hacer sospecha de TEP, que es tromboembolia pulmonar. Entonces, paciente con disnea, diaforesis en forma súbita, en viaje prolongado con antecedente de cáncer, tienes que pensar en TEP. En caso de mujeres, por ejemplo, también sucede lo mismo. Tú piensas en una mujer que es, por ejemplo, usuaria de anticonceptivos orales, ¿no? Paciente obesa, usuaria de anticonceptivos orales, viaje prolongado, disnea súbita y diaforesis, tienes que pensar en un TEP, si es joven, ¿no? Cuando son adultos mayores, ya pues infarto cardíaco es lo que predomina dentro de tu algoritmo, pero igual, a todos se le hace igual sus marcadores. Enzimas cardíacas, el dímero D, de todas maneras, es un marcador importante, ¿no? Que debes ir haciéndolo junto a la troponina, al CPKMB, puedes ir pidiendo el dímero D, ¿no? Si ya tienes un marcador del electro que insinúa que hay una sobrecarga, ¿no?
del eje de la derecha, entonces también te hace pensar en TEP, ¿no? Entonces todo nos hacía pensar que este paciente tenía TEP y tenías que ir diseñando el flujograma hacia eso, ¿no? Entonces, uno de ustedes se dio cuenta de eso y por eso que fue más fácil, ¿no? Fue más fácil dirigir el diagnóstico, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que ustedes vayan elaborando, vean los diagnósticos diferenciales, pero poco a poco ese abanico de posibilidades van acortándolo, ¿no? Hasta que llegan a un diagnóstico. Muy bien, chicos. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Mañana sí hay una presentación, creo, pues, ¿no?